por eso llevas al guía, ¿no? Mucha gente, antes les pedíamos un certificado médico para saber si estaban en condiciones aptas para subir una montaña. Sin embargo, había gente que llegaba con un certificado que decía que estaban en excelente salud, pero la montaña afortunadamente es reveladora. Tú cuando llegas arriba, incluso te puedes dar cuenta de algún padecimiento que no sabías que tenías. Entonces, ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, arritmias, ¿no? Cuando tú subes una montaña, tu corazón empieza a trabajar con menos oxígeno y ¿Se hay cosas acelera que... más? ¿Sientes? Sí, hay taquicardia, etcétera, y precisamente el guía va monitoreando cómo vas reaccionando, o sea, desde que te bajas del vehículo en la montaña, podemos saber, hay gente que se baja pálida, y entonces hacemos todo un procedimiento, ¿no? La gente que son guía de montaña estamos capacitados en primeros auxilios, ¿Traen botiquín médico? por supuesto, y sabemos cuáles son los padecimientos más comunes, y entonces podemos hacerte en ese momento la recomendación. La ventaja de la montaña es que no es súbita la enfermedad, ¿no? Las enfermedades que se ven en altura van siendo graduales, por ejemplo los edemas, etcétera, no pasan en 5 minutos, sino que tienen que pasar 12 horas, etcétera. Entonces, ¿Cuáles son los edemas? un edema, cuando tú estás en altura, con menos oxígeno, ahí está lo que hablábamos del mal de montaña, Ah, el famoso que puede ser leve, moderado y grave, ¿no? El leve son dolor de cabeza, náuseas, mareo, los síntomas del embarazado, Sí, 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 menos sí. de ganas de tejer chambritas. Este, en Allá en el, la montañita, unos calzoncitos. en en el moderado, la gente tiene pérdida de sensación de peligro, ya tiene vómitos, tiene Pérdida de sensación sensación de de peligro. cambio de conducta. Sí, porque el cerebro se ve afectado por la altura. Entonces tú puedes hablar, por ejemplo, de las alucinaciones auditivas y visuales. Y es muy común que la gente pierda, por ejemplo, esa sensación de peligro. Puede estar en el borde de un precipicio y normalmente de tener miedo a las alturas y siente que no pasa nada. Por eso es que ahí es donde entra el guía, donde le dice, a ver, ven para acá, ¿Te acuerdas que me tranquilito, dijiste que tú siéntate. sí tenías miedo a las alturas? No seas hombre, chamaco, ¿no? Claro, Híjole, entonces, qué fuerte. y ya el edema es en un caso muy grave, por ejemplo, eso ocurre normalmente en expediciones que estás más de 24 horas expuesto a arriba de 5000 metros, donde ya los pulmones empiezan a llegar de líquido, ajá. Puede ser uno cerebral o puede ser un edema pulmonar. Ahorita Esto, dame 2 minutitos para que me digas cuáles son los dos, ¿no? con Y mucho cuáles son gusto. los síntomas. Regresamos rapidísimo, 11:44, Alfredo Romo, Sofía Sánchez Navarro en el 88.9 Noticias. Perdón, es que ya sabes que te prendido como bonito. Claro que sí, sí, sí. Entonces, edema cerebral, ¿es Y eso? edema pulmonar, sí. Perdón, un segundo. Pulmonar. Y edema cerebral. Y los dos, híjole. Sí, lo que pasa es que necesitas estar más de 12 horas. Un guía de montaña en media hora te lo va a diagnosticar y te va a decir vamos para abajo. Bajas y no pasa nada, es como si nunca hubiera ocurrido nada. El problema es cuando no llevas guía, por ejemplo hay gente que no lleva un guía, me ha tocado ver casos de amigos que se suben y el que los lleva es el que se pone mal. Y sus amigos dicen, no, pues duérmete aquí arriba, ponemos el campamento y bajas mañana, ¿no? Eso es terrible, tienes 24 horas para bajarlo, pero te avientas, se quedan 24 horas pernoctando en altura y pues acaba en tragedia, ¿no? Te voy a preguntar también la mejor hora para subir una montaña. Claro. Sí, que normalmente es como a las 2 de la mañana, porque nos levantamos a la 1. ¿Qué? Sí, que la escena es hermosa, porque tú sales del campamento y te encuentras con una noche así increíblemente estrellada. Sí, ya me imagino. Las nubes abajo del refugio de tu campamento. Y la intención es que tú llegues amaneciendo al glaciar o a la parte alta. Eso te permite tener todo el día, por si hay mal clima, por si alguien quiere bajar muy lento, etcétera. Entonces, pero sobre todo por la cuestión del clima. Entonces, por ejemplo, si hablas del pico de Orizaba, tú cuando vas llegando al glaciar es cuando te toca el amanecer. Entonces, estamos hablando que estás a las 6, 7 de la mañana y es cuando es la mejor vista. O sea, Y es una cosa impresionante, ¿no? Sí, todo se vuelve anaranjado, el glaciar se vuelve anaranjado, ves las nubes abajo de ti. Wow. Y empiezas a caminar en el glaciar y sientes como cruje el hielo en los pies con las botas y los picos que llevamos, que son los crampones. Y tienes toda esa parte para llegar a la cumbre, ¿no? Entonces te vas con calma, tomando O líquidos. sea, a las 6 de la mañana pasa eso. Y para llegar a la cumbre, ¿cuánto haces? Todo es muy variable, pero en promedio son como unas 4 horas de ese momento, de que empieza a amanecer. O sea, por ahí de las 10 ya estás De las en el 10 pico. estás en la cumbre.
Y de ahí te das cuenta Qué que estás a miedo. la mitad del camino, ¿no? O sea, hay que regresar. Que eso, por eso es tan importante el guía de montaña, porque él te va evaluando. Y por eso es tan importante irse temprano, ¿no? Sí, claro, sí, porque tienes que aprovechar ese margen. Por ejemplo, ahorita que vienen las lluvias, nosotros subimos a medianoche inclusive, porque tienes que llegar antes de mediodía, ya salir del glaciar para que si te toca una tormenta, tú ya estás abajo, ¿no? No pasa nada. Y si te toca una tormenta cambia todo. Dependiendo del tipo de tormenta, pero sí, las más peligrosas son las tormentas eléctricas, ¿no? Las de nieve y eso, bueno, solo visibilidad, es más, son bonitas, ¿no? Porque Ajá. de repente estás cubierto de blanco y es como muy emocionante. Tú lo tienes que hacer, tú te tienes que ir con el huracán Vidales. Vámonos, huracán. ¿A ¿Sabes dónde a qué vamos? hora suben a la montaña? A las Tempranito. 12 de la noche. Qué Entre 12 y 2 chido. de ¿Es la mañana. nocturno? Entre Sí, 12 y el 12. ascenso. No, dice que para poder llegar al punto más, pues bueno, donde ves el amanecer y que es Unas fototas, sí, ¿no? una experiencia increíble. Sí, de hecho estas fotos son de aquí, por ejemplo, Están estas del padrísimas. pico. Estaba leyendo. Aparte me gusta que vienen con su... Sí, les ponemos una Oye, huracán, descripción. yo te digo una cosa. Claro que sí. Yo aprendí a escalar Desde México pared, está- ¿no? está- Hace muchos años. Escalaron rock. Ajá. Y me acuerdo que muchos amigos, ¿Es de México? nunca en la vida nos burlábamos, pero el rappel se nos hacía como padre, pero decías, pero hacer rappel en naturaleza, hijo de su madre, qué miedo, cara. O sea, va contra tu naturaleza decir, pues échate para atrás, ¿no? Claro. Es cabrón, ¿no? Bueno, y es que además ya el rappel ya se vivió. Rappel empezó como forma deportiva. Actualmente el rappel es una técnica que se usa para diferentes cosas. O sea, hay Claro. rappel Espeleología. deportivo, rappel de espeleología, rappel táctico, rappel de exhibición, rappel De industrial. auxilio y urgencia. El de rescate, sí. ¿Ese es el entonces, táctico? Ah, yo pensaba No, que ese es el de existía rescate uno, que no vertical. sabemos. Es impresionante. Sí, el eso, ¿eh? táctico, por ejemplo, los policías tienen que cargar un arma, ¿no? Y tienen que bajarlo más rápido con el equipo más ligero. En el de rescate tú tienes que bajar y poder subir por ahí mismo, por ejemplo, y llevarte a alguien, ¿no? Claro. Del lugar, o sea, extraerlo y entonces ya decidir si bajas o si lo subes, ¿no? Dependiendo del lugar. Y lo que pesan las cuerdas y los metales, ¿no? Que actualmente son muy ligeros, son muy pesados, por supuesto, porque llevan muchos. Bueno, pero... tú te puedes hacer un mosquetón, no pesa nada, pero Ajá. cárgate 20, no sé, ¿no? Sí, claro, y una camilla y todo Sí, esto no, es no, algo no. muy técnico. Y en la escalada en hiela, lo más técnico es la escalada en hiela y el rappel en hielo. Ay, es que andan bien clavados, ¿eh? Aquí en- Ah, estamos hablando Podemos bien. hablar con el huracán, ¿verdad, Horas? Sí, sí, sin duda. Es todo un tema. Oigan, mañana, nada más rápido, para no cortar la entrevista, vamos a platicar del alcohol y las mujeres. ¿Cómo afecta, por supuesto, a la salud, al entorno social, al familiar, que una mujer toma alcohol? Digo, al hombre igual, por supuesto, pero aquí estamos hablando de estadísticas bastante altas. 23,000 mujeres adultas y adolescentes mueren al año en México por el consumo de alcohol, fíjense. Y también mañana vamos a platicar con mi queridísimo, justamente ya lo estábamos queriendo invitar desde hace mucho con Leonel García, porque este disco es un discazo, oigan, el de Todas Mías, porque ahí sale pues La Josa, sale Ana Torroja, sale Thalía, muchos cantantes más, así que vamos a hablar con Leonel y vamos a hablar también de los accidentes sexuales más comunes con Fortuna Dicci. Aguas, 11:50. Entonces regresamos con el huracán Vidales y me estabas diciendo, nos estabas comentando que, bueno, yo le estaba preguntando fuera del aire, de la mejor hora para subir una montaña, que yo jamás me imaginé lo que es vivir en la ignorancia, ¿verdad? Que era tan temprano. Yo decía, no, pues han de subir como a las 5, ¿no? Me hacía como clic, 5 o 6 de la mañana. Sí. Me parece una buena hora, pero no, mucho antes. Así es, normalmente montañas de más de 5,000 metros, tenemos que dormir temprano como a las 7, en el atardecer, que eso es bellísimo. Después levantarte como a medianoche y salir entre medianoche, 1 o 2 de la mañana, ¿no? Dependiendo de la montaña. Por ejemplo, el Pico de Orizaba, es buena hora salir a las 2 de la mañana. Ujú. Porque es el momento en el que tú vas subiendo, y que es impresionante, sales con tu equipo del campamento y ves el mar de estrellas, son miles, o sea, ves la Vía Láctea, cosas que en la ciudad no ves, porque normalmente, bueno, la luz nos estorba, la contaminación, etcétera, y ahí además estás en altura, entonces estás arriba de 4,000 metros en el campamento base, Wow. y de repente, bueno, las noches más impresionantes de mi vida han sido ahí en la montaña, y de ahí empiezas a subir, ¿no? Y es lo que decíamos de que que es como escribir un libro, ¿no? Cada paso es una nueva página porque conoces cosas de tu cuerpo que no sabías, empiezas a escuchar tu corazón y es literal, o sea, oyes el bum, bum, Estás bum, contigo. sí, escuchas tu respiración, escuchas cómo entra el aire en tus pulmones porque es escaso el oxígeno y empiezas a subir muy despacio, cosas que puedes hacer en, por ejemplo, 100 metros, a veces los caminas en 1 hora, ¿no? Entonces es muy lento el ascenso y tu cuerpo lo va sintiendo, son cosas que
que son muy sensoriales, sientes todo, ves el aire y de repente llegas al amanecer. La intención de salir temprano es porque llegas amaneciendo a la entrada del glaciar, ¿no? Entonces cuando el guía de HG México te dice ponte los crampones, que son los picos que van en las botas, que quedan perfectamente, son diseñadas para eso. Y empiezas a bien en el hielo, ¿no? Para que sí, no claro, resbales. sí, porque lo que es una rampa de hielo con los crampones se convierte en una pista para subir caminando, y es increíble la sensación, ¿no? De crujir el hielo en tus pies, sentir el viento en la cara y de repente ver salir el sol, o sea, de resentir ese como sensación de frío porque llevas varias horas caminando y de repente ver la luz, o sea, y que todo se ilumina, ¿no? Y empieza con un color rojo que hace que el glaciar brille padrísimo, que veas a lo lejos el sol y veas abajo de ti las nubes. Eso es una sensación como si estuviera el mundo volteado de cabeza. Sí, es como si estuvieras en otro planeta porque caminas y es un movimientos muy pesados, traes botas grandes, traes un pico en las manos que se llama piolet, que usamos para frenarnos, que nos sirve de bastón también, pero ese ascenso y ese ir crujiendo sobre el hielo hacia la cumbre, a esas horas, a las 6 de la mañana, a mí no me gusta levantarme temprano, pero ahí es una cosa maravillosa. Sí, no, yo me imagino lo que has de haber visto. Yo creo que para cualquier persona ha de ser una experiencia increíble. Y como lo estás platicando, que eso es lo más hermoso, yo creo que hasta te dan ganas. Yo creo que Alfredo ya se va a apuntar mañana. Pero, sí, no, ya me acordé ahorita que estábamos platicando de lo del famoso edema cerebral y el edema pulmonar, que son los males de montaña. Pero nada más para que nos digas rapidísimo, ¿cómo lo sientes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tan peligrosos son? Son 5 niveles, pero los podemos decir rápidamente en 3, en leve, moderado y agudo. Sí. El leve es cuando solamente tienes los síntomas de náusea, mareo, dolor de cabeza, pulsátil, te punza la cabeza. En el moderado ya hay cambios de conducta, que esos son ya una señal de alerta muy importante, que es alucinaciones auditivas y visuales, pérdida de la sensación de peligro, ya hay vómito. Entonces la gente, en ese caso la gente quiere decir que ya está poniéndose mal, y ya en lugar de sentirse mejor va a comenzar a degenerarse, que es cuando el guía le dice a la persona te tengo que bajar, por supuesto. No nos esperamos a un grado avanzado, que es un edema. Un edema es cuando este padecimiento avanza y los pulmones se llenan de líquido. Entonces una persona experta te va a decir, bueno, antes de que eso pase, no te esperas al último momento, te baja y tú te vas a recuperar al 100%, no vas a tener ningún problema. ¿Te bajas escalando en camilla ya? No, caminando. Caminando. En un edema sí tendrías que bajar en camilla, porque sería muy difícil poder caminar. Entonces, ese es el problema de no llevar un guía, ¿no? Hay gente que no lleva un guía, no reconoce estos síntomas. Ajá, y además no es súbito, ¿no? Tardan muchas horas, por lo menos unas 12 horas en las que empieza a haber un edema. Sin embargo, hay gente que se siente mal y en lugar de bajarse, se permanece en altura y se va poniendo mal. Huracán, como no quiero cortarte gacho, primero quiero que nos des tu teléfono para las personas que estén interesadas. ¿Cuál es? Es la página hgmexico.com o hgmexico.org, hg como hombres guapos que decíamos. Sí, hombres guapos México. Está increíble. hgmexico.com y hgmexico.org. Yo quiero que vengas todas las semanas ya. Huracán, ¿puedes venir la próxima semana? No, de verdad, para hablar de esa parte hermosa, espiritual, mental. Vamos a transmitir desde arriba, Sánchez Navarro. Híjole, podemos hacer un enlace desde la cumbre. Órale, va Alfredo, pero gracias. Alfredo Ramos, Sofía Sánchez Navarro. Mañana a las 10, Huracán, gracias. Se nos acaba el programa. Bye. 11:55. Oye, ¿la próxima semana puedes venir? Con mucho gusto. Ay, me encanta que vengas, porque sabes que es un espacio distinto, ¿no? Es otra onda. Está padrísimo. Además, ojalá y todos los que vienen a hablar de deportes, hablaran como tú. No todo el mundo tiene, la gran mayoría sí tiene pasión, pero es bien importante cómo lo platiques. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí hace la diferencia para que la gente de verdad diga, híjole, yo sí quiero subir. Claro, es que es muy diferente ser deportista de montaña a ser guía de montaña, ¿no? Claro. Cuando eres deportista tú piensas en el yo tengo que subir, correr rápido, 5 segundos antes, y cuando tú eres guía tú tienes que aprender a compartir, ¿no? Esta experiencia de vivir y cuidar, de que somos el único grupo con 0 accidentes en México. Wow, eso lo tienes que decir la próxima semana. Es uno de los récords, tenemos el primer ascenso de ciegos al pico de Orizaba. No es cierto. Ay, todo eso digo la próxima semana, que no te voy a olvidar, ¿eh? Claro que sí, y tenemos ahorita un proyecto de unas señoras que son amas de casa, que ya subieron a 5,000 metros,
Los esposos no les creían, ahora ya llevamos a los esposos con las señoras y el siguiente paso es llevar a toda la familia. Ay, Y la condición es que todas las señoras que van tienen por lo menos 3 hijos. wow. Entonces, ¿Sí es seguro? Ya no te pregunté, quería preguntarte eso. es como todas las actividades humanas, ¿no? Si vas con No. alguien calificado, Seguro es muy me seguro. refiero a... Es que Asaltos. después uno se encuentra con gente... Ah, sí, no, sí, bueno, las partes que nosotros vamos, como vamos con extranjeros, o sea, no podemos arriesgarnos a zonas, donde nos puedan asaltar o algo, ¿no? O sea, siempre vamos, por ejemplo, vamos a Lista, donde está el Parque Nacional, están los vigilantes, en Nevado Toluca, que hay vigilancia, hay parques. Es que después ya o ves sea, que los no- parques naturales, digo, acaba de pasar esta semana, ¿no? No, Parque ya hace natural, como a principios de asaltaron a año, charitos con creo que fue, machetazos. en mi programa del sábado entrevisté a Claro. al de Parques Nacionales, porque si me decía, sí quiero decirlo al aire, o sea, sí está cabrón. Sí, Sobre sí, todo si hay tú, que cuidarnos. O si sea. tú vas Claro. a Lista del lado sur, están los del parque. Si vas del lado norte, es peligrosísimo. O sea, ni yo voy. Así, o sea, en la misma montaña, ¿no? Que eso es lo que hace la diferencia. Nosotros vamos donde garantizamos la seguridad completa de la gente. Pues igual en una me anda aventando, de acá te voy a dar una sorpresa. Claro, por lo menos el Nevado Toluca, con mucho gusto. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Es un viaje de vida, ¿no? Aunque lo hagas una vez en tu vida. Sí, me imagino. Sí, es como escriben. Te dejé unas fotos. Sí, no, están con unos padrísimas, textos. muchísimas gracias. Él sí. Tú Ya sí. te dejé tu disco. Sí, Tú sí. Yo sí lo voy a hacer. De hecho, ya le dije a mi amigo Raúl, escucha el programa, porque con él sí disco. Y estos son los que se van a regalar, ¿no? te regalamos. Oye, Muchas gracias, Guillermo.